¿Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra? Es una duda muy común que surge hoy en día y que nos puede llevar a cometer algunos errores garrafales. Así que busquemos un mapa nuevo. Para empezar, situémonos en las islas que se encuentran entre el Mar Norte y el Océano Atlántico. Como ven, esta área está conformada por varias islas, de las cuales las más grandes e importantes son dos. La isla de Gran Bretaña. Sí, aquí encontramos la primera definición. Cuando decimos Gran Bretaña, nos referimos a esta isla, siendo este un término geográfico y no político. Sigamos. Con una superficie de 209.000 kilómetros cuadrados, y la isla de Irlanda, más pequeña y con una extensión de 84.000 kilómetros cuadrados. En conjunto, forman un archipiélago que se conoce como las Islas Británicas. Bueno, ya hemos visto la parte geográfica. Ahora veamos la división política. Las Islas Británicas están conformadas por dos países soberanos miembros de la ONU. Por un lado, tenemos a la República de Irlanda, que ocupa más del 80% del territorio de la isla de Irlanda, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí, aquí tenemos otra de las definiciones. Es decir, cada vez que veas esta bandera, que es la que se muestra en el patio de la ONU, ya sabes que representa al Reino Unido. Ahora, el Reino Unido tiene una condición sui generis, ya que es una nación constituida por 4 naciones, cada una con una cultura diferente. Entre ellas tenemos a Inglaterra. ¡Al fin! Con eso ya sabemos el otro concepto que teníamos en duda. Sí, Inglaterra es uno de los países que constituyen el Reino Unido, con capital en Londres y usualmente el más conocido de los 4 países por ser el que más influencia económica y cultural ejerce, además de contar con más del 80% de la población total del país. Por otro lado, tenemos a Gales, con capital en Cardiff, Escocia, con capital en Edimburgo, e Irlanda del Norte, con capital en Belfast. Como ven, geográficamente hablando, 3 de los países constituyentes del Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales, se encuentran en la isla de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte ocupa una pequeña porción de la isla de Irlanda. Y bien, aquí es donde la gente suele meter la pata cuando se llama ingleses a todos los habitantes del Reino Unido, porque este gentilicio es exclusivo para los habitantes de Inglaterra. Así que si llamas así a un escocés o a un galés, es probable que te mande al diablo. El término genérico para un habitante del Reino Unido en teoría es británico, pero hasta cierto punto tampoco es tan recomendable. Es mejor llamar a cada quien por el gentilicio de su país constituyente. A alguien que vive en Escocia, decirle escocés. A alguien de Gales, galés. Y a alguien de Irlanda del Norte, norirlandés. Así nos evitamos problemas y quedamos como personas cultas e informadas. Ahora, resumiendo lo que hemos visto hoy, tenemos que el Reino Unido es un país constituido por 4 naciones con culturas diferentes, pero que son parte de un mismo gobierno. Inglaterra es una de las 4 naciones y la más importante, y Gran Bretaña refiere al concepto geográfico de la más grande de las Islas Británicas.